Hola a todos, soy Jordi de Singular Green y en este vídeo vamos a hablar de 5 errores que cometemos al hacer cubiertas vegetales. El primer error que nosotros hemos visto en cubiertas vegetales está en la elección de la impermeabilización. Cuando se hace una cubierta vegetal, siempre hay que elegir una impermeabilización antirraíces. Es verdad que si la impermeabilización ya está hecha y queremos hacer una cubierta vegetal, pues a veces no queda más remedio que poner una lámina antirraíces o algún tipo de protección. Pero si hacemos la cubierta de cero, lo suyo es utilizar una lámina que directamente sea antirraíces. Y lo segundo, si puede ser una lámina que vaya adherida, pues mejor todavía, porque así pero esto ya es para cualquier tipo de impermeabilización. Cualquier problema que pueda haber la lámina por mala ejecución, sabemos que va a estar localizado y que el agua no se va a mover por debajo de la lámina hasta otro punto. En ese sentido, pues nosotros en cubiertas vegetales utilizamos la impermeabilización Green Mastic, que es una impermeabilización que se aplica en caliente directamente sobre forjado, para que quede el forjado completamente impermeabilizado y antirraíces. El segundo fallo que cometemos a la hora de hacer cubiertas vegetales es pensar que cualquier tipo de tierra o cualquier tipo de sustrato sirve para hacer una cubierta vegetal. Y esto pues está muy lejos de la realidad. Cada tipo de planta que nosotros queramos utilizar va a requerir un sustrato específico, eso por un lado. Y por otro lado, el sustrato que utilicemos en la cubierta vegetal tiene que reunir unas condiciones mínimas tanto de retención de agua como de drenaje. Es decir, no puede ser que llueva y la cubierta vegetal se convierta en un barrizal porque hemos utilizado un sustrato con una cantidad de arcilla muy elevada, porque eso al final llevará a que la cubierta fracase. Es decir, si nosotros pudiéramos colocar en una cubierta 1 metro de tierra, podríamos utilizar cualquier tipo de tierra y plantar las plantas que le fueran bien a esa tierra. Pero como estamos utilizando cantidades de sustrato muy pequeñitas, 6 centímetros, 8 centímetros, 20 centímetros, el sustrato tiene que ser perfecto para el desarrollo de esas plantas y que sea capaz de retener agua y drenar, porque si no lo es, con esa cantidad de sustrato que estamos utilizando, las plantas van a fallar muy fácilmente. Es decir, si el sustrato se encharca, las plantas se van a morir, si el sustrato drena demasiado, las plantas se van a morir. Y en ese sentido, pues es muy importante cuidar mucho esa selección. En nuestro curso de cubiertas vegetales explicamos cómo hacer este tipo de selección de áridos para sustratos de cubiertas vegetales. El tercer error que se comete al hacer cubiertas vegetales está en la selección de plantas que vamos a utilizar para esa cubierta. Por eso siempre lo primero que preguntamos a un cliente cuando nos pide una cubierta vegetal es cómo la va a usar, cómo se imagina que es esa cubierta, qué va a hacer en la cubierta o no va a hacer nada o es solo para mirarla, porque claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, una cubierta vegetal donde nosotros nos imaginamos que nos vamos a tumbar allí y entonces necesitamos colocar un césped y eso implica pues una solución de cubierta vegetal con un espesor, que, por ejemplo, tener una superficie verde simplemente para mirarla y que no tenga mantenimiento, que en ese caso pues, vamos a ir, por ejemplo, a una solución de sedum, probablemente en tepe. Y entre estas soluciones pues hay todo un abanico, es decir, podemos tener una cubierta con plantas autóctonas aromáticas, podemos tener una cubierta con arbustos, podemos tener una cubierta que sea como un jardín, pero tenemos que tener muy claro lo que queremos, porque ni el aspecto ni el mantenimiento posterior va a ser igual. Nos sucede mucho que, sobre todo aquí en España, que cuando nos piden una cubierta vegetal nos dicen, no, yo quiero que tenga plantas autóctonas, romeros y lavandas y eso. Y resulta que, pues, por ejemplo, lo que esperan es una superficie verde, o lo que esperan es que no tenga ningún tipo de mantenimiento. Y un romero y una lavanda es una planta que necesita bastante espesor de sustrato y necesita un mantenimiento de jardinería. Entonces, en ese sentido, la selección de plantas es muy importante dependiendo de cómo vayamos a utilizar la cubierta. El cuarto error que se comete en una cubierta vegetal es pensar que no se necesita riego. No puedo contar la cantidad de cubiertas vegetales que hay en España que se han colocado sin ningún tipo de riego
en zonas donde a priori podrían ir sin riego, como por ejemplo podría ser Madrid, y que ha venido un verano muy malo, de estos que no llueve ni en primavera, ni en verano, ni en otoño, y la cubierta, caput. Entonces, el colocar riego en una cubierta vegetal, a pesar de lo que pueda parecer, no es una solución más cara que la cubierta sin riego. Porque tú para colocar riego, o sea, para no colocar riego en una cubierta vegetal, necesitas un espesor de sustrato muy grande y una capacidad de retención muy grande y pensar muy bien las especies que vas a colocar. Sin embargo, si tú colocas riego en una cubierta vegetal, puedes reducir muchísimo el espesor de sustrato porque no necesitas que haya tanta retención. Puedes reducir mucho la capacidad de retención de agua porque como estás regando no necesitas que haya unos nódulos que retengan una cantidad de agua muy grande. Y eso va a abaratar la cubierta vegetal y después va a garantizar que la planta va a estar en perfectas condiciones porque la vas a estar regando. En ese sentido, no colocar riego en una cubierta vegetal, a no ser que estés en Asturias o en Galicia, no es una buena solución. Y por último, el mantenimiento de una cubierta vegetal. Es decir, toda intervención de cubierta vegetal tiene más o menos mantenimiento. Pensar que va a tener mantenimiento completamente cero, eso es condenar a la cubierta o a que se convierta en un erial o a que salgan malas hierbas. La cubierta o el tipo de cubierta que tiene menos mantenimiento es probablemente una cubierta con un sustrato con muy pocos nutrientes y una solución de plantas de sedum. Pero incluso esta cubierta que tiene muy poco mantenimiento porque no hay ninguna mala hierba que compita con el sedum en una solución de tan pocos nutrientes y el sedum es una planta pues, que no necesita poda, no necesita ningún tipo de nutrientes, es decir, es una planta en ese sentido muy agradecida. Incluso este tipo de cubiertas les viene bien que una vez al año pues, se suba y se limpie de malas hierbas, porque siempre hay pues, pájaros que defecan en la cubierta y que aportan nutrientes y siempre puede pasar que surjan malas hierbas puntualmente. Y el sedum, que es una planta que funciona muy bien porque tiene muy poco mantenimiento, también compite muy mal si hay una cantidad de nutrientes elevada. Es decir, si sale una gramínea en una zona de nutrientes, pues porque haya una gaviota y ha cagado la cubierta, que esto nos ha pasado a nosotros, y entonces ha salido ahí un arbusto y ese arbusto se carga todo el sedum que hay alrededor, porque el sedum compite muy mal en ese tipo de situaciones. Entonces es importante, pues una vez al año, subir y quitar esas malas hierbas. Y con esto pues os he explicado un poco los errores más comunes que se cometen al hacer cubiertas vegetales. Si os ha gustado, tenemos un curso de cubiertas vegetales online, os podéis apuntar, os dejo el enlace aquí. Y si os ha gustado este vídeo, dejadnos un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!